Las cenas preparadas con crimen y misterio suelen ser una forma divertida para poner a prueba nuestra capacidad detectivesca mientras disfrutamos de pasar un buen rato con nuestras amistades. Esta es la historia de un hombre que murió asesinado horas después de salir del teatro. A pesar de su buena interpretación, el asesino no fue tan astuto como para superar el talento de los médicos forenses en la vida real. St. Michael's es un pequeño pueblo tranquilo a orillas de la costa de Maryland. Las espectaculares vistas del río Miles y de la bahía de Chesapeake son una válvula de escape para el ajetreado ritmo de la vida cotidiana. El día de San Valentín de 1998, un complejo turístico ofrecía a las parejas la oportunidad de un fin de semana romántico. Una ocasión de serenarse, relajarse, jugar un poco al golf y al tenis y de disfrutar en pareja. El fin de semana también incluía una diversión curiosa en la que todos podían participar. Una representación teatral sobre un misterioso crimen. En la primera hora, generalmente se sirven cócteles y los actores van entrando en situación y el público enseguida se da cuenta de quién es el bueno y quién es el malo, quién odia a quién y por qué. Aquella noche se encontraban entre el público Steve y Kim Rico, de Laurel, Maryland. Steve era el supervisor de un campo de golf y Kim era ayudante de quirófano en un hospital. Casualmente, los Enrico estaban sentados junto a un fiscal en la vida real y su amiga, una agente de la condicional. Kim y su marido Steve estaban sentados ahí y ella se levantó y dijo: hola, me llamo Kim y este es Steve. Pensé, esta es una buena mesa para sentarse, me pareció muy simpática. Se mostró muy interesada en saber lo que estaba pasando en la obra y se puso a hablar con los actores intentando averiguar quién podría cometer el crimen que iba a haber en la obra y quién acabaría cometiéndolo. En estas producciones, el público interviene para ayudar a resolver el crimen. Generalmente, mis asesinatos no son premeditados, pero a lo largo de la noche sucede algo que te altera la sangre. Y si el público está atento en ese momento, lo descubren enseguida, porque es como la bombilla de los dibujos animados. A todos los efectos, la velada fue un éxito. Después, Steve Rico volvió a la habitación de su hotel y Kim abandonó brevemente el hotel para hacer un recado. Cuando volvió, a la 1:30 de la madrugada, vio que salían llamas de su habitación. Los bomberos sacaron a Steve Rico, de 33 años, del suelo de la habitación del hotel. Estaba en pijama y había quedado totalmente carbonizado. En la habitación había envases de cerveza vacíos y algunos cigarros. Parecía que Steve había estado bebiendo, leyendo la revista Playboy, fumando un puro y que se había quedado dormido. La causa más probable del fuego había sido un puro mal apagado. Recuerdo que volví a dar un paseo con mi familia cuando recibí la llamada de mi hermana y casi me caigo al suelo porque era muy duro. Y aunque fuera un accidente, seguía pareciéndome muy duro. Había tantas preguntas sin contestar. Y fue un verdadero shock. Fue considerado, no quiero decir rutinario, pero fue considerado como un accidente clásico de fumador, que el fumador se había quedado dormido. Se inició el fuego y el hombre falleció. Así fue como entendió la policía que había sucedido. Además de su mujer, Steve Rico dejaba una hija de 8 años, Ana. Era un gran hombre. Quería mucho a su familia. Lo más importante de su vida eran su mujer, su hija y su trabajo. Los investigadores de incendios encontraron una botella de plástico derretida junto a la cama de Steve. Los investigadores suelen llamarlo veleta, porque generalmente apunta en la dirección del fuego. Sin embargo, en la habitación había pistas que apuntaban en otra dirección completamente distinta.
La noticia de la muerte de Steve Rico impresionó a sus amigos y compañeros de trabajo que recuerdan la ilusión que tenía Steve con ese fin de semana de descanso con su mujer. A veces me cuesta trabajo dejar de pensar en aquellos últimos momentos, pero intento olvidarlo, sobre todo cuando estoy con mi familia y hablamos de los buenos tiempos. Yo le recuerdo como si fuera mi hermano mayor. Recuerdo que bailando juntos en mi boda, él me dijo que siempre estaría a mi lado para lo que necesitara. Y le he necesitado muchas veces desde que ya no está. Y no sé, ha sido muy duro. Lo hemos pasado muy mal. Ya sé que nunca volverá. Y eso es muy duro. La noticia también sorprendió a aquellos que estuvieron con los Rico en la cena. Creo que Henry me llamó y dijo, ¿cómo se llamaba aquel tipo que estaba sentado en nuestra mesa? Y yo le dije, ¿era Steve? Y me dijo, pues ese es el hombre que ha muerto en el incendio. Y yo dije, Dios mío. El ayudante del jefe de bomberos, Michael Mulligan, fue asignado para investigar el incendio. Los daños materiales en la habitación del hotel fueron mínimos. Estaba bien protegida con materiales ignífugos y el fuego no pudo extenderse. Faltaba un cigarro de un paquete nuevo cerca de su cama. Parecía que el fuego se había iniciado en el suelo de la habitación en la que Steve estaba descansando en el momento del incendio. Descartamos cualquier tipo de cortocircuito eléctrico. La calefacción y el aire acondicionado quedaron eliminados. Y no había ninguna otra cosa cerca del foco. Tras haber descartado las causas de incendio más comunes, parecía que la causa podría haber sido un cigarro encendido, pero los investigadores no pudieron encontrar restos de colillas ni de ceniza. El doctor David Fowler, ayudante del jefe de forenses del estado de Maryland, realizó la autopsia. Los análisis de sangre revelaron que Steve tenía una concentración normal de monóxido de carbono en sangre, algo que resultaba muy extraño para alguien que hubiera fallecido inhalando el monóxido de carbono que se produce en cualquier incendio. El siguiente paso era examinar sus vías respiratorias en busca de posibles señales de inhalación de humo. Hay una capa de mucosidad que cubre el interior de las vías respiratorias, que atrapa partículas extrañas como por ejemplo el hollín, que se queda ahí pegado y se ve muy fácilmente en el momento de la autopsia. Yo no encontré nada de hollín. Ya tenía dos pruebas que me indicaban exactamente lo mismo, que la víctima ya no tenía respiración en el momento del incendio. Para ver si era posible que un cigarro encendido hubiera producido el incendio, los investigadores hicieron un experimento. Cogimos una almohada y una funda de almohada para hacer una prueba. Fuimos a comprar unos cigarros Backwoods, encendimos los cigarros y los colocamos sobre la funda de almohada y después directamente sobre la almohada. Hicimos un pliegue en la almohada y repetimos la misma operación varias veces. Los hoteles suelen utilizar juegos de cama tratados con productos químicos que retardan las llamas para evitar casos como este. En ningún momento conseguimos que ardiera la almohada, ni la funda ni la colcha. Otra contradicción. A Steve no se le conocía como fumador. No fumaba en absoluto. De hecho, una vez durante un banquete de una convención de vendedores, le ofreció unos puros muy buenos, uno de los vendedores que vendía equipos de jardinería, y los rechazó diciéndole a su amigo que no entendía cómo la gente podía fumar porquería. Pero si Steve Rico ya estaba muerto cuando se inició el fuego, ¿quién le había matado? Mientras los investigadores seguían analizando el misterioso incendio del hotel en el que había muerto Steve Rico, unos perros adiestrados detectaron un líquido inflamable en el suelo de la habitación al pie de la cama. Pero los análisis químicos de los restos de la habitación no consiguieron identificar la sustancia. Por consiguiente, el hallazgo de los perros no sería admitido ante un tribunal. Sin embargo, el jefe de bomberos afirmó que el fuego había sido provocado. En la habitación del hotel había botellas de cerveza vacías y Kim había declarado que Steve había bebido mucho durante la cena, pero en la autopsia no se encontró alcohol en su organismo. Se descubrió que Steve había contratado un seguro de vida por $400.000, dejando a su esposa Kim como beneficiaria.
Curiosamente, Kim había suscrito otro seguro de vida para Steve por $250.000 poco antes de su muerte. Los detectives también averiguaron que Kim Rico mantenía relaciones sexuales con un hombre 10 años más joven que ella y encontraron cartas de amor entre los papeles personales de Kim que lo demostraban. Kim Rico negó que estuviera relacionada con la muerte de su marido, pero admitió que había problemas conyugales en la pareja. Kim dijo que ese fin de semana habían ido al hotel para resolver sus diferencias. Pero después de acabar el espectáculo teatral, tuvieron una discusión por motivos de sexo. Contó que él quería hacer el amor con ella aquella noche y que ella le había rechazado. Tuvieron una discusión y ella se marchó porque él se sentía frustrado y decepcionado con ella. Steve se quedó en la habitación. Según Kim, estuvo bebiendo, leyendo un Playboy y fumando un cigarro. Pero los investigadores encontraron pruebas de que Kim quería acabar con su matrimonio de 8 años y no salvarlo. Kim era extrovertida, Steve era un hombre casero. Y Kim había dicho a sus amigos y parientes que eran incompatibles. Ella no hizo más que jugar con él porque le dijo que no era feliz. Y a nosotros nos había dicho que estaba pensando divorciarse. Y dijo que él tenía que esforzarse y mejorar. Y que tenía que hacer muchas cosas. Él empezó a hacer todo lo que ella decía porque quería salvar su matrimonio. Y reconoció que debía pasar más tiempo con su familia si era eso lo que... Yo les quiero mucho. Él empezó a hacer todas esas cosas. Y ella le mató. Un compañero de trabajo de Kimberly nos informó que Kim había acudido a él proponiéndole algo que él se tomó a broma, y era que matara a Stephen. Tengo un trabajo para ti. ¿Ah, sí? ¿Podrías matar a mi marido por mí? Al compañero le pareció que estaba de broma. Pensó que simplemente tenían problemas de pareja normales, así que le dijo a Kimberly riéndose, ¿por qué no le duermes con sucinilcolina y así se queda dormido para siempre? Tal vez fue una gracia poco afortunada. La sucinilcolina era un medicamento al que Kimberly podía tener acceso por su condición de ATS. Se utiliza los músculos del paciente antes de introducir el tubo de respiración por la garganta. En dosis altas, es letal. Las enzimas humanas descomponen rápidamente la sucinilcolina y por lo tanto no puede detectarse. Kimberly, siendo enfermera, asistía en el quirófano. Y luego descubrimos que siempre hay sucinilcolina en el quirófano, pero que no suele llevar un control tan estricto como el que llevan otros narcóticos. En la autopsia de Steve no se hallaron restos de sucinilcolina. La policía se puso en contacto con todos los laboratorios de Estados Unidos para ver si había algún test para encontrar sucinilcolina en tejido humano. Y no encontraron ninguno. Los investigadores intentaron localizar la tienda en la que Steve había comprado los cigarros encontrados en la habitación del hotel. El sargento Joe Gamble visitó 26 tiendas diferentes en la zona donde vivían los Enrico. En una encontró la misma marca de cigarros. Cuando le enseñaron a la empleada la foto de Steve y Kim Rico, identificó a Kim como la que había comprado los cigarros y la cerveza. Recordó que Kim había entrado a comprar un paquete de puros y cerveza. Yo le pregunté que cómo era que se acordaba y ella me dijo que le gustó el color de pelo de Kimberly. Kimberly es pelirroja y le preguntó que dónde se había teñido el pelo. Y Kimberly se enfadó con ella y dijo que era su color natural. El hecho de que Kimberly se enfadara con la empleada hizo que su cara se le quedara grabada. Por eso, cuando vio la foto, la reconoció y dijo que le había parecido raro que esa mujer comprase un paquete de cigarros. Y ese fue el momento en el que supe que la habíamos descubierto. La etiqueta del precio de los cigarros encontrados en la habitación de Steve tenía la misma tinta que la que usaban en esa tienda, lo cual confirmaba que los cigarros habían sido comprados allí. Pero el argumento de la acusación tenía poca solidez sin una prueba fehaciente de que se hubiera utilizado un líquido inflamable o de que a Steve se le hubiera inyectado sucinilcolina.
Se casó con un hombre al que amaba y después tramó fríamente la forma de matar a este hombre en la flor de la vida, lo cual la convierte en una de las asesinas con más sangre fría que he conocido jamás. Kimberly Rico, de 32 años, fue detenida y acusada de homicidio en primer grado e incendio provocado para matar a su marido. Se declaró inocente. Sin posibilidad de demostrar que hubiera succinilcolina en el cuerpo de Steve y no habiendo pruebas científicas de que se hubiera utilizado un líquido inflamable en el incendio, los fiscales se vieron obligados a seguir un proceso de exclusión. Tuvieron que descartar las demás posibilidades sobre el inicio del fuego para poder convencer al jurado de que Stephen Rico había sido asesinado. Se trataba de un joven de 30 y tantos años que realizaba un trabajo físico, que estaba perfectamente sano y que había muerto de forma repentina e inesperada. No padecía ninguna patología o proceso patológico identificable a la hora de su muerte. Y no había ingerido alcohol y había muerto antes del incendio. De modo que, desde mi punto de vista, había una larga lista de exclusiones que me llevaba a creer que había sido envenenado con succinilcolina o alguna otra sustancia similar que no era detectable. Los fiscales sostenían que Kimberly Rico había planeado el asesinato de su marido con mucha antelación. La prueba, haber suscrito una póliza de seguro de vida por $250.000, la compra de la cerveza y los cigarros y su relación amorosa con otro hombre. Durante el juicio pudimos escuchar el testimonio de sus amigos, a los que en varias ocasiones había contado su plan de matar al señor Rico, algunas veces en detalle. Un par de amigos suyos declararon que les había contado sus planes con todo detalle. Los fiscales mantenían que Kim había cogido un frasco de succinilcolina del hospital en el que trabajaba. Después de la actuación teatral, Kim esperó a que Steve se durmiera. Entonces le inyectó una dosis letal de succinilcolina. Después lo dispuso todo para que su muerte pareciera un accidente. Puso botellas de cerveza vacías en la basura y en la mesilla. Dejó el cuerpo de Steve en el suelo y colocó la revista Playboy y los cigarros a su lado. Le subió la camiseta a su marido para taparle la cara, la roció con el líquido inflamable detectado por los perros adiestrados y le prendió fuego. En la sangre de Steve no había monóxido de carbono ni pruebas de que hubiera inhalado humo, lo que demuestra que Steve estaba muerto antes de que se iniciara el incendio. Y tampoco se había encontrado alcohol en su organismo. Las pruebas demostraban que el cigarro mal apagado no era suficiente para hacer prender las fibras ignífugas de la funda de la almohada. Kim se fue del hotel para crearse una coartada y regresó hacia la 1:30 de la madrugada para informar del fuego a los empleados del hotel. El móvil. Kim quería deshacerse de su marido para estar libre y poder continuar la relación con su amante. La defensa argumentaba que la muerte de Stephen Rico pudo haber sido provocada por el fuego y que su pérdida de conocimiento pudo haber sido causada por la acumulación de sustancias químicas que inhaló en el trabajo del campo de golf. Kim fue la última en estar en la habitación y tenía un móvil que era el dinero del seguro. En realidad, todos los análisis fueron negativos. Sí, descartamos muchas posibilidades, pero tampoco podíamos señalar al culpable. De modo que yo creo que este caso se resolvió en gran parte gracias a la soberbia investigación que llevaron a cabo los inspectores de la Policía del Estado. El jurado declaró a Kim Rico culpable de homicidio en primer grado e incendio provocado. Fue condenada a cadena perpetua. Sin la nueva tecnología, probablemente habrían enterrado a Stephen Rico y todos hubiéramos pensado que había sido una muerte trágica a causa de un incendio. Y este caso seguramente habría sido considerado como una muerte accidental y le hubieran enterrado sin que nadie lo hubiese descubierto. Es muy triste cómo acabó todo, por lo que le hizo pasar al final.
Le hizo creer que había posibilidades de salvar el matrimonio cuando ya estaba pensando en matarle. Es espantoso. Sé que su vida era valiosa y que nadie merece morir así. Era un buen hombre y sobre todo era un buen padre y adoraba a su familia. Y todos le queríamos mucho. Y nos sentimos orgullosos de él. Y daría cualquier cosa porque volviera con nosotros. Desde que fue sentenciado este caso, los científicos del Instituto Sueco Karolinska junto con los Estados Unidos han desarrollado procedimientos que permiten la identificación de la sucinilcolina incluso en tejidos muertos. Otro de los muchos adelantos de la ciencia forense que se producen casi a diario. En una cálida tarde del verano de 1980, un joven matrimonio decide coger sus caballos para dar un tranquilo paseo por el bosque. Uno de los caballos se desboca y derriba a la mujer. La autopsia confirmó que había sido un accidente, pero la familia no estaba tan segura. Condado de Hillsdale, Michigan, con una población de más de 40.000 habitantes. Esta tierra de granjeros en la que principalmente se cultiva soja y maíz es un lugar muy hospitalario en el que los amigos llegan sin avisar y siempre hay sitio en la mesa para uno más. Shannon Moore, de 25 años, era una joven sencilla y tranquila que se había criado en el cercano pueblo de Toledo, Ohio. Era muy buena estudiante. Y ya en primero decía que como iba a un colegio católico, se haría monja o enfermera. Y se hizo enfermera. En septiembre de 1979, Shannon Moore conoció a un soltero de oro de Hillsdale County, de 36 años, que se llamaba David Davis. Los dos se conocieron en la boda de una amiga. Shannon volvió de la boda de su amiga y le dijo a su madre: «Mamá, he conocido a un hombre estupendo. Y hemos pasado la noche juntos y lo hemos pasado maravillosamente. Me ha dicho que es millonario y que tiene granjas por todo Estados Unidos y en Belice. Y que me va a llamar. Hemos quedado en vernos». A mí me cayó bien desde el primer momento. Le gustaban mucho las actividades al aire libre. Le encantaba pescar y cazar. Pensé que era bueno para mi hija y eso era lo único que me importaba. Yo le dije: «Shannon, si le dejas escapar a este, es que estás loca». Después de un noviazgo de 8 semanas, Shannon y David se casaron y se fueron a vivir a una granja de David en Michigan. Parecía ser el lugar ideal para formar una familia. Compraron 2 caballos criados en Tennessee que les habían recomendado por su buen carácter. El 23 de julio de 1980, 10 meses después de la boda, Shannon y David cogieron sus caballos para ir a ver a su vecino, Dick Britton. ¿Qué tal el paseo, Shannon? Estupendo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Dick tenía un problema con una máquina de la granja, así que David se puso a ayudarle. Estuvimos como media hora arreglando la máquina. Y después vino Shannon y me preguntó si podían llevarse a nuestro hijo Norman a su casa. Y yo iba a darme la vuelta y decirle: claro, por supuesto que os lo podéis llevar. Pero David dijo: no, ya vendrás a buscarle por la mañana. La pregunta me la había hecho Shannon, pero el que contestó fue David. Así que lo dejé. Entonces David y Shannon se montaron en sus caballos y se marcharon. Hasta luego, Dick. Que disfrutéis el paseo. Vale. En vez de volver por donde habían venido, cogieron un atajo a través del bosque. Al poco rato, David volvió galopando a la granja de Dick Britton. Dick, ven, deprisa. Llegó a todo correr y tenía la camisa manchada de sangre. Estaba sudoroso y respiraba mal, como si hubiera estado enzarzado en una pelea o algo así. Desmontó apresuradamente y me dijo que Shannon se había caído del caballo y estaba gravemente herida. Davis dijo que el caballo de Shannon se había desbocado y que ella se cayó y se dio con la cabeza en una roca. Shannon estaba tendida boca arriba con los ojos cerrados y había sangre alrededor de la cabeza. Shannon estaba con la blusa desabrochada y sin zapatillas, lo cual extrañó mucho a Britton. Vamos a llevarla al coche. De acuerdo.
Shannon fue trasladada al hospital más próximo. Llegué al hospital dando bocinazos y salió una enfermera corriendo y le dije, necesitamos un médico, necesitamos un médico. Voy a la puerta a avisar a alguien, está muy grave. Llevaron el cuerpo sin vida de Shannon a la sala de urgencias, en donde los médicos trataron de comprobar sus constantes vitales. No tenía ninguna. La hora de la muerte fue establecida arbitrariamente a las 8:45 de la tarde. La herida que tenía Shannon en la nuca y los rayos X que le hicieron en el hospital coincidían con la explicación de David, que se había caído del caballo y se había dado un golpe en la cabeza. En el certificado de defunción se indicaba que la causa de la muerte se debía a multicontusiones craneales y en la zona cervical de la columna. Como Shannon había muerto en un condado y se había levantado el acta de defunción en otro, no se le realizó autopsia debido a las distintas competencias jurisdiccionales. Ese fallo se convertiría en un gran problema para la familia de Shannon. Shannon Moore tenía dos grandes sueños en su vida. Uno, hacerse enfermera, y dos, formar una familia. Se había graduado en la escuela de enfermería y llevaba casada menos de un año. Su sueño de formar una familia nunca se haría realidad debido a un accidente montando a caballo en el que perdió la vida, con 26 años. Cuando los padres de Shannon, Lucille y Bob Moore, llegaron al hospital, el marido de Shannon, David Davis, estaba llorando en el pasillo. Instintivamente se abrazaron unos a otros como hacían siempre. Me estrechó y al abrazarme me pasó la mano por la cara y me fijé en que tenía 3 arañazos profundos, muy profundos. El padre de Shannon tenía otras preocupaciones. David insistió en que Shannon fuera incinerada. Bob Moore se opuso como católico. La familia Moore quería llevar el cuerpo de Shannon a Ohio para enterrarla allí. Y entonces intervino Dick Britton. Su madre estaba llorando y Bob también. Me puse duro y le grité, Dave, son sus padres. Le dije, aquí no la conoce nadie. Déjales que se la lleven a Toledo y la entierren allí. Le dije, a su gente irá a su tumba y le llevará flores. Le dije, ella no conocía a nadie aquí. Entonces se echó atrás y dijo, ¿está bien? Al día siguiente, los alguaciles del departamento del sheriff de Hillsdale County se trasladaron al lugar del accidente. Encontraron la maldita roca, la única roca que había en esa zona. A poca distancia estaban las zapatillas de Shannon con los cordones desatados. Y había una parte del terreno en el que la hierba estaba enredada. Echaron un vistazo e hicieron algunas fotos y se marcharon. Yo les pregunté sobre lo de las zapatillas y me dijeron, no, puede quedárselas. Durante los días siguientes, los Moore hicieron los preparativos para el entierro de su hija. Los padres de David, a los que los Moore no conocían, asistieron al funeral. Y lo que les dijeron dejó muy claro que todo lo que les había contado David a los Moore sobre su pasado era mentira. No era millonario. No tenía granjas por todo el país. Y más increíble aún, era el hecho de que había estado casado anteriormente y tenía 2 hijas. Los Moore creían que la muerte de su hija no había sido un accidente. Dick Britton llegó a la misma conclusión por algo que le había dicho Davis al día siguiente de la muerte de Shannon. A la mañana siguiente estábamos sentados en mi casa y me preguntó por el vecino. Me dijo, ¿sigue queriendo vender su granja el vecino? Yo dije, ¿qué? Y dijo, es igual. Y me quedé pensando, ¿cómo se le puede ocurrir la idea de comprar una granja al día siguiente de la muerte de su mujer? Estoy pensando en eso, me quedé pensando que aquello no era normal. Una semana después de la muerte de Shannon, Dick Britton y los Moore fueron a hablarle de sus sospechas al sheriff de Hillsdale County. Los Moore descubrieron que Davis había suscrito un seguro de vida para Shannon de $330,000 durante los 10 meses que estuvieron casados. Los Moore exigieron una autopsia y el cuerpo de Shannon fue exhumado al mes de su muerte. La autopsia reveló un corte de 9 centímetros en la nuca de Shannon y varias heridas en la espalda, en el hombro izquierdo, en la parte alta del brazo derecho, en la mano derecha y en la mejilla izquierda, pero no encontraron pruebas de que hubiera sido una agresión. El forense concluyó que Shannon había muerto por una contusión cerebral.
el departamento del sheriff dio el caso por cerrado. Lo crea o no, cuando la trajeron la primera vez y dijeron que no había pruebas, pensé que se les escapaba algo. Tenía que ser así. Comprendí que teníamos que seguir adelante de una forma u otra porque algo iba mal. Los Moore no eran los únicos que tenían sospechas. Bill Bowles, un reportero de la prensa libre de Detroit, desveló información devastadora sobre David Davis, describiéndole como un mentiroso consumado que vivía del dinero ganado en reclamaciones sospechosas a las compañías de seguros. Una reclamación había sido por un incendio cuestionable en una granja que había tenido Davis. La casa abandonada de la granja se incendió y recibió $30.000 del seguro. El granero se incendió misteriosamente mientras él estaba de viaje y cobró $6.000 del seguro. Además de todo eso, había dejado un empleo en la Chrysler después de sufrir un dudoso accidente y cobraba una compensación del sindicato y de la seguridad social. La investigación de Bowles reveló, entre otras cosas, que Davis había estudiado farmacología en la universidad. Con esta nueva información debajo del brazo, la familia Moore solicitó al fiscal general del estado que se abriera el caso. La autopsia de Shannon reveló que había muerto de un solo golpe en la cabeza. El detective Tom Brooks tenía dos teorías. La primera era que aquella joven realmente se había caído del caballo y se había golpeado en la cabeza con una roca, que realmente había sido un accidente. Y la segunda, que él la había matado. En mi opinión, la única forma en la que pudo haberla puesto en la posición necesaria para golpearla contra la roca hubiera sido inmovilizándola totalmente. Así que estudiamos la posibilidad de que la hubiese drogado, que la hubiese dado algo que la paralizó, pero dejando que el corazón siguiera palpitando y se mantuviera viva. Como Davis había estudiado farmacología, la policía preguntó a los veterinarios locales cuáles eran los medicamentos que daban a sus animales que pudieran causar parálisis. Uno de los medicamentos que mencionaron era un potente relajante muscular llamado succinilcolina, que se emplea en cirugía de animales. Una vez que hace efecto la anestesia, después te administran succinilcolina. Y lo que hace es paralizar completamente toda la masa muscular. No afecta al corazón, pero toda la musculatura intercostal, que es la que nos ayuda a respirar y posibilita la respiración voluntaria, queda completamente anulada. También se emplea en humanos. En altas dosis, la succinilcolina puede ser mortal. Pero había un problema. Nuestro organismo descompone la succinilcolina casi de inmediato y por lo tanto resulta una sustancia imposible de detectar. Si esa era la sustancia que Davis le había administrado a Shannon, había cometido un asesinato. En los 7 meses posteriores a la muerte de Shannon Moore, su marido David Davis vendió su granja de Michigan y se trasladó a las Bahamas, donde vivía en un barco con su nueva novia. Davis estaba esperando que concluyese la investigación sobre Shannon para poder cobrar los $330.000 del seguro de vida. Aunque la autopsia era consistente con la versión dada por Davis sobre la muerte de su mujer, el escenario del crimen no lo era. Davis había dicho que Shannon y él iban de vuelta a la granja cuando el caballo de Shannon se desbocó, la tiró al suelo y se golpeó contra una roca. Pero la roca contra la que se dio era la única que había en 100 metros. Por alguna razón inexplicable, la blusa de Shannon estaba desabrochada y sus zapatillas se encontraban a unos metros de distancia. La hierba estaba enredada en su cuerpo. La policía se preguntaba si Davis podría haber inyectado a Shannon algún tipo de sustancia paralizante, como la succinilcolina, antes de su muerte. No existían análisis conocidos para identificar la succinilcolina. Pero los científicos locales habían oído hablar de un nuevo test desarrollado en Suecia que estaba teniendo cierto éxito en detectar la succinilcolina, incluso en tejidos muertos. El doctor Robert Forney y Tom Carroll llevaron muestras de tejidos de Shannon al Instituto Karolinska en Suecia. Hizo falta un equipo de toxicólogos haciendo pruebas durante varias semanas para extraer una muestra que pudieran analizar.
Trabajábamos 10 horas al día, intentando perfeccionar el método, y una vez que logramos perfeccionarlo, nos pusimos a analizar los tejidos de Shannon. El análisis se realizaba con un espectrómetro de masas que bombardeaba las moléculas químicas con iones descomponiéndolas en sus elementos básicos. La fragmentación crea una especie de huella dactilar química que puede compararse con otras huellas dactilares químicas para establecer una identidad desconocida. Después de semanas haciendo centenares de pruebas, los científicos vieron una posibilidad. Miré hacia un rincón y en ese rincón vi una hoja de papel, y en esa hoja estaba el típico registro del espectrógrafo de masas que da la succinilcolina. Y ese registro, como se demostró con posterioridad, pertenecía a los tejidos de Shannon. Y aquello provocó un verdadero escándalo. Cuando los fiscales de Michigan se enteraron de la noticia, se quedaron encantados, pero no consideraron que era suficiente. Querían más pruebas. Necesitaban saber dónde le había inyectado Davis a su mujer. En consecuencia, fue exhumado el cuerpo de Shannon por segunda vez. La gran mayoría de las heridas sufridas por Shannon se encontraban en el lado izquierdo de su cuerpo, el hombro izquierdo, el lado izquierdo de la espalda y el lado izquierdo de la cabeza, lo cual indicaba que la caída se había producido por el lado izquierdo. Sin embargo, en su lado derecho había una herida en el cuadrante superior del brazo derecho y en la mano. Esas eran las únicas heridas que tenía en el lado derecho. El doctor Forney reunió muestras de tejido de las heridas y regresó a Suecia. Descubrió que en la muñeca derecha de Shannon y en la parte superior del brazo había una concentración mayor de succinilcolina que en los demás tejidos, lo cual indicaba que Davis se lo había inyectado 2 veces. En base a esas pruebas, David Davis fue finalmente acusado del asesinato de Shannon Moore. Cuando la policía fue a detener a Davis, no le encontraron. La búsqueda de Davis se prolongó durante meses y años. La policía sostenía que David Richard Davis había matado a su mujer inyectándola una sustancia letal y después aparentar que la muerte se había debido a un accidente de caballo. La sustancia que supuestamente utilizó Davis era indetectable, pero un equipo de toxicólogos decididos la encontró. Durante 8 años y medio, Davis eludió a la policía hasta que por fin le localizaron. En la televisión pública se emitió un reportaje sobre el asesinato de Shannon y una antigua novia de Davis dio el soplo a la policía. Me llamó y habló de un individuo que ella pensaba que era David Davis. Ella le conoció por un nombre distinto. Sin embargo, se mostró muy reacia a colaborar porque temía por su vida. La mujer que llamó dijo que Davis estaba viviendo con una nativa en la Samoa Americana, bajo el nombre de David Meyer Bell. En los 8 años posteriores a la muerte de Shannon, había vivido en California, en Alaska y en Hawái, y había recibido clases de vuelo convirtiéndose en un experto piloto de avionetas. El FBI detuvo a Davis en el aeropuerto de Pago Pago y le llevaron a Michigan para ser juzgado. Sabemos que cortejó y salió con varias mujeres antes de Shannon y que a todas les pidió matrimonio en un cortísimo periodo de tiempo. En unos 14 meses ya se lo había pedido a otras 5 mujeres. La primera que le dio el sí se convirtió en su víctima. Bloomer dijo que el móvil había sido el dinero y que el asesinato había sido premeditado. Los fiscales sostenían que después de salir la pareja de la granja de Dick Britton, Davis coaccionó a Shannon para que desmontase del caballo con el pretexto de mantener relaciones sexuales. La pareja tenía por costumbre hacer el amor al aire libre. Según los fiscales, mientras Shannon se estaba quitando la blusa y desatándose las zapatillas, Davis la sorprendió por detrás y le inyectó la succinilcolina en el hombro. La inyección no tuvo efecto inmediato. Los dos forcejearon rodando por la hierba.
Entonces golpeó a Shannon con una piedra y le volvió a inyectar. Esta vez en la muñeca. La dosis le provocó la muerte en el acto. Si te ponen una inyección fuera de un hospital donde pueden ayudarte a respirar con un respirador, puedes morir de asfixia. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Shannon Davis. Yo creo que la sucinilcolina respondió a la constante pregunta en la mente de los miembros del jurado, que si no había muerto de la caída del caballo, ¿quién la había matado? Necesitábamos tener esa respuesta para el jurado. El jurado estuvo deliberando durante 2 horas y media. El corazón me latía muy fuerte. Pensaba que por fin ya le teníamos. David Davis fue declarado culpable de homicidio en primer grado. Recuerdo que el público que abarrotaba la sala rompió en aplausos y que, en vez de quedarme por allí dando la mano a la gente, tuve que irme. Había una biblioteca jurídica al lado del juzgado y tuve que entrar en ella. Estaba muy emocionado. Fue condenado a cadena perpetua. Recuerdo que después fuimos al cementerio y que mirando su tumba dijimos, le hemos cogido. Era tan buen embustero que no me extrañaba que nos hubiera engañado. Pero pienso en mi hija viviendo todo ese tiempo con un asesino y nosotros sin saberlo. También pienso que debía haber sospechado algo y que no lo hice. La clave para ser un buen ganadero está en comprar buen ganado a buen precio. En los años 80 había un ganadero en Missouri que tenía un talento único para elegir el mejor ganado y comprarlo por muy poco dinero. Sin embargo, algunos de sus ayudantes pagaban un precio muy alto. La barbería local de Chillicothe, Missouri, sigue siendo el lugar para estar al día de las noticias, contarse cotilleos e incluso escuchar un poco de música. En Chillicothe todavía hay hombres que siguen ganándose la vida criando ganado y vendiéndolo en subastas. Ahí tenemos esa hermosa res con un precio de salida de $35. A finales de los años 80, las casas de subastas de ganado que había por todo el estado estaban siendo estafadas. Los compradores, que generalmente eran hombres que estaban de paso, se presentaban allí, hacían su compra, pagaban con cheque y luego desaparecían. Inevitablemente, los cheques eran papel mojado. Resultaba extraño que algunos tuvieran cheques y cuando intentamos buscarles no los encontramos. Metíamos sus nombres en el ordenador, pero no aparecían. Muchos de los compradores habían trabajado anteriormente en esta granja de Moorestown, a las afueras de Chillicothe. La granja era propiedad de Ray Copeland, de 78 años, y su esposa Faye. Aparentemente, eran una pareja de ancianos granjeros algo tímidos y que no se relacionaban con la gente. Pero desde luego, aquí nunca habían causado problemas. La pequeña granja no era suficiente para mantener a los Copeland. Faye había trabajado en una fábrica y más tarde como camarera de hotel. Éramos gente muy normal. Y a mí me habían enseñado desde pequeña que cuando te casas, tienes que quedarte con el marido. El marido era el jefe. Era el jefe. Pero era una vida dura y ellos eran pobres. Los únicos zapatos que he tenido jamás son los que tuve en el colegio. Y tenía que estar allí ordeñando a las vacas descalzo, incluso en invierno. Cuando los hijos de los Copeland se fueron de la granja para perseguir sus sueños, Ray buscó gente que le ayudara en el trabajo de la granja. Ya era mayor, estaba un poco sordo y no era un buen hombre de negocios. Como Ray no sabía leer ni escribir, y había que llevar la contabilidad y escribir nombres y esas cosas, necesitaba a alguien para ayudarle. Para buscar trabajadores, Ray iba a los albergues públicos locales. Preguntaba a la gente si querían irse con él y ganar algo de dinero. Decía que nos pagaría por jornada o que nos ayudaría a conseguir dinero, que él hablaría con gente y nos ayudaría a abrir una cuenta, ya sabe, en un banco.
Generalmente se trataba de hombres sin techo. Muchos tenían adicciones o problemas familiares o padecían alguna enfermedad mental. La mayoría tenía antecedentes por vagancia, hurto y delitos similares. Ray Copeland les pagaba $30 al día por su trabajo y también les proporcionaba techo y comida. Para esos hombres, ganar ese dinero y tener un sitio donde vivir, si encima es en el campo, era como un sueño hecho realidad. Uno de los hombres relacionados con la emisión de cheques sin fondos en las subastas de ganado era Dennis Murphy, de 27 años, un trotamundos de Illinois que durante un tiempo había estado trabajando para Ray Copeland. En 1986, un ayudante del sheriff le preguntó a Ray Copeland si conocía el paradero de Murphy, y Copeland le dijo que simplemente un día desapareció. Ha venido un ayudante del sheriff. Una noche se fue sin más y no he vuelto a saber de él. Se marchaban a medianoche y él no sabía dónde habían ido. Ray decía, ya sabe cómo son esos trotamundos, hoy están aquí y mañana no, simplemente desaparecían. Cuando a Copeland le dijeron que Murphy era un ladrón, no se sorprendió porque a él también le había estafado. Le estamos buscando. Ha dado cheques sin fondos. Ya lo sé, a mí me dio uno. Copeland también tenía un cheque de Murphy que le habían devuelto por falta de fondos. Además de Murphy, la policía buscaba a otros 7 hombres en relación con los cheques falsos de las subastas de ganado. Ninguno pudo ser localizado, hasta que la policía recibió una llamada de Nebraska. El informador dijo que sabía a dónde habían ido Murphy y los otros estafadores. Había 8 hombres en busca y captura por dar cheques falsos en las subastas de ganado en la zona centro de Missouri. Todos habían desaparecido sin dejar rastro. Entonces la policía recibió una llamada de Jack McCormick, un trotamundos y un estafador que en un tiempo había trabajado en la granja de Ray Copeland. Era un trotamundos. Había viajado mucho y siempre tenía historias que contar. Yo creo que le gustaba contar historias. McCormick dijo que creía que había visto huesos humanos y una calavera en la granja de Copeland. La granja tenía una extensión de 40 acres e incluía un pequeño lago, un granero y una zona de bosque. Los ayudantes del sheriff del condado, la policía de Chillicothe, la patrulla estatal de carreteras y los forenses del condado registraron toda la zona. Registramos toda la propiedad, buscando posibles sitios de enterramiento y posibles lugares donde se hubiera cometido algún crimen. Teníamos perros policía y excavadoras y excavamos en muchos puntos de la granja y lo registramos todo, pero no encontramos nada. Así que pensamos que a lo mejor no había habido ningún crimen. Después de 9 meses de buscar sin éxito, llevaron a Jack McCormick a la granja. Yo le dije, Jack, dígame exactamente dónde estaban esa calavera y esos huesos. Y salió y se puso como a un lado del granero con la cabeza agacha, mirando al suelo, y por fin dijo, la verdad es que yo no lo vi. A lo mejor solo eran restos de un fregadero o algo así. Pero investigando el pasado de Copeland se descubrió una coincidencia interesante. 20 años antes había sido detenido numerosas veces por lo mismo: dar cheques sin fondos. Cada vez que le detenían, me llamaba para que fuera a pagar la fianza. Le saqué de la cárcel muchas veces. Cada año y medio se presentaba allí la policía y él desaparecía. De niños ya estábamos acostumbrados a esas cosas. Pero parecía que Ray se había rehabilitado porque no había vuelto a ser detenido en 20 años. Y nunca le habían detenido por delitos con violencia. Pronto la policía descubrió que había trabajado en otras granjas de la zona para ganar dinero extra. Una de ellas era una granja que estaba a pocos kilómetros de allí. En el granero donde Copeland almacenaba heno, la policía encontró una tumba poco profunda y 3 cadáveres en avanzado estado de descomposición colocados en fila.
Probablemente llevaban allí 2 o 3 años y estaban irreconocibles. Estaban envueltos en mantas y enterrados directamente en la tierra. En este caso, era tierra de arcilla, que suele retrasar la descomposición, porque el aire no entra tan rápidamente como en otros tipos de tierra. Los 3 hombres habían muerto de un disparo en la cabeza. Pero no había pruebas que relacionaran a Ray Copeland ni a nadie más con los crímenes. Unos días más tarde, en otro granero cercano dentro de la misma propiedad, la policía removió un centenar de fardos de heno y bajo una tabla de madera encontró otro cadáver. Seis semanas después, en el interior de un pozo apareció un cadáver más. El hombre llevaba un cinturón con el nombre de Dennis. ¿Se trataría de Dennis Murphy? ¿Y sería Ray Copeland el asesino? ¿Por qué iba a hacer una cosa así si lo teníamos todo pagado y no debíamos nada? Teníamos la camioneta pagada, todo, la maquinaria y todo, la granja y todo. ¿Por qué iba a hacer él una cosa así si es que lo hizo? En una granja de Missouri se habían encontrado los cadáveres de 5 hombres. Jack McCormick, un antiguo empleado en la granja de Ray Copeland, dijo a la policía que este se dedicaba a dar cheques falsos. Dijo que Copeland le había dado varios cientos de dólares para abrir una cuenta bancaria y le había dicho que diera como dirección un apartado de correos. Entonces Copeland llevaba a McCormick a las subastas de ganado y se sentaba entre el público indicándole a McCormick cuándo tenía que pujar por una res. $100. ¿Quién da más? A ver, ¿quién da más? ¿A la 1? ¿A las 2? Cuando ganaba la puja, McCormick pagaba la res con un cheque. A veces daban un cheque bueno y eso les hacía parecer solventes y así podían volver otro día y dar un cheque por una cantidad mayor, haciendo creer que era bueno, pero después el banco lo devolvía. Copeland vendía el ganado comprado a nombre de McCormick. Y antes de que el cheque fuera devuelto, Copeland se enfrentaba a McCormick con una pistola. Ray pretendía aparentar que tenía un mapache escondido en un agujero del granero. Yo creo que está en ese agujero. ¿Dónde? Pues en el fondo de ese agujero, aquí. Él quería que Jack bajara con un palo y sacara al mapache del agujero. Jack dijo que antes de bajar ya estaba un poco asustado con Ray, pero que cuando bajó dijo que no le quitaba ojo a Ray. No paraba de mirarle porque Ray tenía una escopeta del 22 y se suponía que iba a disparar al mapache cuando saliera del agujero. Voy a darle bien. Vamos, sigue intentándolo. Verás cómo sale, verás cómo sale. Sí, seguro que sale, ya lo verás. Jack dijo que cuando se volvió, Copeland le estaba apuntando con la escopeta. McCormick dijo que intentó disuadir a Copeland. Le prometió que se marcharía y no volvería nunca. McCormick huyó de Missouri y se mantuvo callado durante 5 meses porque temía que Copeland le matara si contaba a alguien lo del timo de los cheques. Cuando los investigadores registraron la casa de Copeland, encontraron una escopeta del calibre 22 y un surtido completo de ropa de hombre que ninguna pertenecía a Ray Copeland. Había ropa de gente diferente, de tallas distintas, zapatos y maletas. Había muchas maletas en la casa y ninguna era de la familia. Y la ropa no podía servirle a Ray ni a Faye Copeland. Y escondida en la funda de una cámara, había una lista de los hombres contratados por Ray Copeland para trabajar en la granja. 4 de los nombres estaban marcados con una X, que correspondía a los 4 que buscaba la policía en relación con los cheques falsos. Los investigadores enviaron los cráneos de las víctimas al doctor Ronald Geer, un odontólogo forense. El doctor Geer fotografió los cráneos, realizó un examen dental, hizo radiografías y creó una ficha dental transparente para cada cuerpo. Se hace una ficha de todo lo que encuentras en la historia premortem para compararla con el informe postmortem. En este caso, los informes premortem presentaban un reto.
Algunos de ellos eran incompletos y antiguos. El mayor problema era que los informes eran antiguos. Esa gente no había recibido tratamiento dental desde cuando les habían hecho los informes hasta el momento de su muerte. Algunos de los informes dentales eran de hacía 30 años. Y a los cráneos les faltaban muchos dientes, lo cual complicaba la comparación. Y llegó un momento en que, en algunos casos, tuvimos que examinar el estado de los huesos. Recuerdo que uno de ellos tenía un cóndilo, aquí en la juntura de la mandíbula, y el cóndilo estaba deformado. Eso coincidía con la radiografía panorámica de Dennis Murphy, lo cual identificaba el cuerpo encontrado en el pozo. Comparando fichas dentales premortem y postmortem, el Dr. Gier identificó los otros 4 cuerpos como los de Wayne Warner, Paul Coward, Jimmy Dale Harvey y John Freeman. Coward, Harvey y Freeman eran 3 de los 4 nombres de la lista de Copeland, marcados con una X. El forense Scott Lindley realizó la autopsia a todos los cadáveres y descubrió que la causa de la muerte en cada uno de los casos había sido un disparo en la cabeza con un arma de bajo calibre y a corta distancia. Un disparo a corta distancia hace que la capa interior del cráneo tienda a romperse o fragmentarse, con lo que se produce un daño mayor. En el interior de los cráneos, Lindley encontró balas y fragmentos de balas. Las pruebas de balística confirmaron que los surcos y estrías de esos fragmentos coincidían con los de la escopeta del calibre 22 de Ray Copeland. La policía arrestó a Ray Copeland, así como a la persona que consideraba que era su cómplice en los crímenes. Lo que más me sorprendió de todo fue que detuvieran a mi madre por el mismo cargo. Pero ¿qué papel había jugado la anciana Faye Copeland en los asesinatos? Ray Copeland fue detenido y acusado del asesinato de 5 hombres implicados en lo que parecía ser una moderna estafa de cuatreros. También detuvieron a su esposa Faye. Yo no estaba con él cuando hizo esas cosas. Yo no sabía nada de eso. Yo no tuve nada que ver. Estando en la cárcel, Faye escribió una carta a su marido asegurándole que todo se arreglaría pronto. La letra de Faye coincidía con la letra de la lista de los hombres desaparecidos. Sin embargo, Faye negó todo conocimiento de los asesinatos. Yo no hacía preguntas. No me hubiera servido para nada hacerlas porque él me habría abofeteado. El largo historial de violencia de Ray Copeland era desconocido para todo el mundo, menos para la familia Copeland. Una vez, uno de mis hermanos estaba raspando el fondo de un bol de cereales y a él no le gustó y le tiró una sartén a la cara. Y a mí, personalmente, una vez estaba ordeñando a las vacas y una vaca tiró el cubo de una patada y él se puso a pegarme con un par de barras de metal, sin más. Cosas como esas ocurrían todos los días. Faye y Ray Copeland fueron juzgados por separado. Los juicios fueron la noticia más importante que jamás se había conocido en el condado de Livingston, en Missouri. Los fiscales sostenían que Ray Copeland había contratado a los trabajadores en un albergue. A cada uno le había dado un apartado de correos y una cuenta bancaria, y luego les llevaba a las subastas de ganado. Según los fiscales, antes de que los cheques fueran devueltos, Ray Copeland vendía el ganado, mataba al trabajador y lo enterraba. Decía que eran unos miserables y que le importaban un bledo. Que vivían de las ayudas del gobierno y que no se merecían nada. Ni siquiera estar vivos. Eso era lo que decía siempre de esos hombres.
Las pruebas forenses demostraron que todos habían sido asesinados con la escopeta de Ray Copeland. Ray Copeland fue declarado culpable de 5 asesinatos y condenado a muerte. Ray se lo merecía, por lo que les había hecho a esos hombres y a todos los que estábamos a su alrededor. Se merecía la sentencia de muerte. Faye Copeland negó toda implicación en los asesinatos y declaró que era una esposa explotada y que solo había hecho lo que él le mandaba. En aquella época yo agachaba la cabeza y me aguantaba con todo. Me golpeaba tanto que llegó a romperme más de un hueso. Pero era mi marido. Yo creo que ella sí sabía algo sobre lo de la estafa del ganado. En cuanto a lo de los asesinatos, no lo sé, yo creo que no. Confío y le pido a Dios que no lo supiera. La lista de los trabajadores escrita con la letra de Faye Copeland ayudó a cerrar el caso contra ella. Faye Copeland también fue declarada culpable de asesinato y condenada a muerte. Yo creo que esa fue la única prueba que tenían contra ella, la lista con los nombres. Antes de que Ray Copeland pudiera ser ejecutado, murió en la prisión en 1993. En 1999, después de 10 años en el corredor de la muerte, la pena de Faye Copeland fue conmutada por la de cadena perpetua. Nunca me duermo, ni cierro los ojos, sin revivir toda mi vida y preguntarme si yo era culpable. No. Entonces, ¿por qué iba a tener que pagar por algo que había hecho él, si es que lo había hecho? Ray y Faye Copeland no cuentan con las simpatías de los sin techo que viven en los albergues de Commercial Street. Espero que se pudra en la cárcel. No siento ninguna lástima por ese tipo de personas. De los 8 hombres de la lista de Copeland, Thomas Park, Franklin Hudson y Dale Brake aún siguen en paradero desconocido. La policía cree que ellos también fueron asesinados y que sus cuerpos están enterrados en algún lugar cercano.